Buenas tardes. Bueno, pues desde el Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados de Madrid, Ingenieros Técnicos Industriales, pues queremos comenzar con un ciclo de prevención de riesgos laborales y este es el primer día. Teóricamente deberíamos de haber empezado, pero por circunstancias no ha podido ser. Pues, por ejemplo, comenzando como qué es la prevención de riesgos laborales, historia y presente de la prevención, si se pueden predecir los accidentes de trabajo, coordinación de actividades empresariales, la gestión del accidente laboral, servicios. En fin, podemos haber comenzado un orden lógico, ¿no? Pero por determinadas circunstancias, pues vamos a comenzar hoy con la ponencia vamos a hablar sobre la evaluación de salud mental y riesgos psicosociales en el entorno laboral y el papel que juega en esto la inteligencia artificial. Y con nosotros pues está pues, Raúl Alelupaz, que ahora se presentará y que nos contará, pues espero que sea una charla muy interesante, muy técnica y muy didáctica y que creo que aprenderemos muchísimo sobre el tema de la salud mental y los riesgos psicosociales en el entorno laboral. Eh, Raúl, cuando quieras, puedes presentarte y ya todo tuyo. Pues muchísimas gracias. Primero, gracias al colegio por la invitación a Javier, que lo ha estado gestionando absolutamente todo. Y bueno, venimos de Healthy Minds, que es una startup científico-tecnológica que trabaja en evaluación de riesgos psicosociales y salud mental empleando inteligencia artificial. Y trabajamos desde el ámbito principalmente científico, ¿no? Yo creo que ya tenemos, sí, la pantalla está compartida, así que si queréis podemos empezar. Este es el guión que vamos a seguir, primero para hablar qué es o qué entendemos por salud mental, qué es la inteligencia artificial. Lo vamos a hablar de manera conjunta, porque hablamos de inteligencia artificial en salud mental y la salud mental en el trabajo, que es uno de los puntos más importantes en los últimos años y que veremos que tanto desde las instituciones públicas como muchas empresas privadas están dándole muchísima importancia, ¿no? Vamos con esos dos primeros puntos que entendemos por salud mental y que es la inteligencia artificial. Por salud mental, si cogemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos cotidianos de su vida, ya sea de estrés, ansiedad, etcétera, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender, trabajar y al final contribuir a la mejora de su comunidad, ¿no? Esto es interesante porque la salud mental ya se establece que es mucho más que la mera ausencia de problemas de salud mental, ¿no? Antes hablaba simplemente de trastornos mentales, esto afortunadamente ha cambiado e incluye discapacidades psicosociales, que en el ámbito de la empresa, los riesgos psicosociales o que pueden derivar en discapacidad psicosocial, pues realmente es extraordinariamente importante, ¿no? Si atendemos qué se entiende por inteligencia artificial, son muchísimas las definiciones. Aquí tenéis varias áreas de trabajo que todas están relacionadas directamente con la inteligencia artificial, absolutamente todas. Pero al final van todas ellas dirigidas a desarrollar un tipo de inteligencia artificial, ya sea una inteligencia artificial muy restringida o restringida, que es lo que se ha estado trabajando hasta ahora, una inteligencia artificial general, son los trabajos que se están desarrollando ahora y en los próximos años y que la idea es que pueda aprender, tenga un aprendizaje muy similar al de un ser humano, y una superinteligencia artificial que sea la que supere en capacidad cognitiva, de funcionamiento incluso cerebral al ser humano, ¿no? Hay muchos miedos asociados a la inteligencia artificial y esto siempre lo pongo para intentar llevar a la realidad qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Esto yo creo que mucha gente lo podrá identificar, ¿no? Es una serie norteamericana con la que hemos crecido todos y todas, ¿no? Friends, con 6 amigos viviendo en Manhattan, 3 de ellos casi sin trabajo, el resto no se sabe muy bien, ¿no? Y viven en un piso, 2 habitaciones, en una zona muy buena. Yo tuve la oportunidad de vivir en Manhattan, de trabajar allí, en un hospital, en el Monte Sinai, y cuando fui la primera vez yo pensaba que iba a encontrar
Pues básicamente esto, ¿no? Es con lo que tú creces y con lo que crees se traducen luego en una realidad, ¿no? La realidad es esto, ¿no? Esto es un típico piso del Bronx o de la zona norte del Harlem, donde yo vivía. Mi piso era muy similar. No era esto, pero este era mejor, yo creo, que el que yo tenía. Y al final te das cuenta la importancia del marketing, ¿no? En la vida en general, ¿no? Y sobre todo lo que viene de Estados Unidos. Siempre que me preguntan cuáles los miedos asociados a la inteligencia artificial o que se está hablando en relación a la inteligencia artificial y si hay algún libro que se pueda recomendar, ¿no? Hay varios de gurús, de Google, etcétera. Yo recomiendo siempre leer a Chul Han, que es un filósofo coreano que trabaja en Alemania y que tiene un concepto extraordinario de la fragmentación de la vida y la realidad, ¿no? Demuestra que en los últimos 30, 40 años la vida se fragmenta, la realidad se ha fragmentado y nos lanzan mensajes muy cortos, muy específicos, con la intención de que apenas podamos pensar sobre ellos, sino que vayan directamente a nuestro sistema emocional, que generemos una emoción a partir de ahí, ¿no? Esto el marketing lo ha entendido perfectamente, perfectamente, y lo podemos traducir también a lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? No sé qué hacíais el 24 de febrero del 2022, seguramente ya se os ha olvidado, ¿no? Pero ese día fue el primer día que un soldado ruso atravesó la frontera ucraniana y comenzó la invasión del país, ¿no? En esa época, en esos meses, el miedo a un ataque nuclear era brutal. Se hablaba todos los días, ¿no? Aparecía en la prensa. Misiles nucleares, hasta dónde pueden llegar. Se hacían simulaciones, ¿no? Te decía, la Universidad de Washington ha hecho una simulación, si lanza Putin un misil y responde Estados Unidos, hasta dónde llega la radiación y tal. Había gente que ese verano se iba de vacaciones y te decía, bueno, pues si hay un ataque nuclear, cuanto más al sur, mejor. Hay que ir, ¿no? Claro, los de Cádiz encantados, ¿no? Porque iban a recibir muchísimos turistas, pero todo el mundo tenía en el día a día la sensación de que podía haber una guerra nuclear, ¿no? Yo no sé en qué situación estáis ahora en relación a la guerra nuclear, pero se nos ha pasado completamente. Ya nadie tiene ese miedo constante a que va a haber una guerra nuclear prácticamente al día siguiente, ¿no? Realmente eran campañas, en muchos casos, de información que, si os dais cuenta, tienen mensajes, como dice Chulhan, muy fragmentados. Ataque nuclear masivo, amenaza real, misiles hipersónicos imparables, ¿no? Claro, ante eso, pues generalmente el sistema cognitivo no genera un pensamiento racional, genera una emoción. Es decir, vamos a morir. Seguramente si este tipo, que no sabemos si tiene algún tipo de trastorno mental, que no es el caso, que sencillamente solamente sea un psicópata, quiera activar un ataque nuclear, ¿no? Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. En los últimos meses, en los últimos años, ha habido mensajes de que la inteligencia artificial va a destruir el mundo. Ya no directamente por parte de la política o parte de otros campos del conocimiento, es que desde la propia tecnología se habla de que se está generando una inteligencia artificial como la de Sam Altman con el despido en Open y demás, ah, que básicamente lo que decían era que había una nueva amenaza que iba a controlar el mundo y que la inteligencia artificial pues no se iba a controlar. Nada más lejos de la realidad. Estamos muy, muy lejos de eso. La inteligencia artificial en realidad no tiene nada que ver con eso. La inteligencia artificial, digamos, más responsable. Luego veremos la importancia, y nosotros somos una empresa de inteligencia artificial, pero la importancia que tiene para nosotros y yo creo para toda la industria en general, el que la Unión Europea regule el uso de la inteligencia artificial. Siempre hablamos que en China, por ejemplo, no se regula, pero bueno, en China no se regula prácticamente nada que no interese al gobierno chino en este caso, ¿no? Con lo cual, que Europa sí tenga la capacidad de regular cómo se va a manejar la inteligencia artificial es fundamental para un desarrollo responsable, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de inteligencia artificial en salud mental? Porque generalmente podríamos pensar que es el último campo del conocimiento en el que se puede aplicar. En primer lugar, porque ha cambiado las generaciones, las nuevas generaciones han cambiado. Hablan de problemas de salud mental con una tranquilidad muy, muy significativa. Han normalizado el concepto de salud mental. De hecho, te pueden decir con total tranquilidad que están padeciendo algún problema de salud mental desde ah, trastornos muy, muy livianos a trastorno mental incluso severo. Aproximadamente se calcula que el 60-70% de las nuevas generaciones
acuden a terapeutas o tienen un diagnóstico psiquiátrico o psicológico, con lo cual se ha normalizado. Y esto va acompañado a que las nuevas generaciones utilizan mucho más la inteligencia artificial que nosotros, lógicamente. Además, que antes de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, la Unión Europea establecía los problemas de salud mental como la nueva pandemia del siglo XXI, además de las enfermedades neurodegenerativas que son consecuencia del aumento de la esperanza de vida en el continente europeo. No iba a haber apoyo psicológico o recursos psicológicos suficientes para atender la demanda que se venía, ¿no? Por causas de la vida cotidiana y a partir de la pandemia que se ha incrementado de manera muy significativa. De hecho, estamos en torno a un 25 más un 25% más de casos de ansiedad y depresión, ¿no? En todos los grupos de edad, principalmente adolescentes y ancianos, pero en todos los grupos de edad, ¿no? Y tenemos un problema. El problema es que no tenemos terapeutas para poder atender esta demanda de salud mental. Es decir, en Madrid, para que os hagáis una idea, estamos hablando en torno a unos 14, bueno, ahora son 15 psiquiatras y psicólogos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y el problema no se soluciona con una mayor inversión en recursos humanos. Es tremendamente caro, extraordinariamente caro. Y además, lo que estamos viendo es que no funciona. No funciona. El incluir terapeutas no funciona, tanto ya sea en las empresas como sea en la sociedad civil, ¿no? ¿Y por qué no funciona? Esto es un problema de la terapia, de la psicología, de la psiquiatría. Este artículo es muy interesante, yo os lo recomiendo que si podéis leerlo, es un Science de Rosenan, un profesor de la Universidad de Stanford, Estar sano en lugares insanos. Nosotros en salud mental diagnosticamos a través o a partir de una serie de criterios diagnósticos que vienen recogidos principalmente en un manual de diagnóstico de los trastornos mentales, en la DSM. Eh, Son criterios, no tiene validez científica ninguna, pero son criterios que reflejan el acuerdo entre los clínicos pues, para poder denominar a determinados trastornos mentales, ¿no? Rosenan lo que veía era que tenía una poca fiabilidad y validez ese manual y lo que hizo fue coger a 7 personas más, 7 amigos y amigas. Había de todo, había ingenieros, había psicólogos, había personas que se dedicaban a las tareas del hogar, etcétera, y les propuso ingresarse en hospitales psiquiátricos, ¿no? Sin mentir, solo podían decir que escuchaban la palabra ruido constantemente y que llevaban mucho tiempo escuchándolo, pero no podían mentir en nada más. Si les preguntaban que dónde trabajaban, tenían que decirlo, dónde vivían, cuál era su familia, no podían mentir. Rosenan también participa en el estudio. De los ocho fueron ingresados con un diagnóstico de esquizofrenia y estuvieron una media de unos 13-14 días ingresados, ¿no? Este tiempo ah, es bastante frecuente, ya que si tú entras a un psiquiátrico, te ponen lo que se denomina en pijama, estás la primera semana con un pijama, te quitan absolutamente todo, tu dispositivos móviles, etcétera, dependes del facultativo en su totalidad, todas tus decisiones dependen de él. Y lo que te preguntan es al día siguiente o a los 2 días, ¿cómo estás? Rosenan dio la instrucción de que tenían que decir que ya estaban bien, que no escuchaban la palabra ruido y que se sentían mucho mejor. Pero Roseman sabía lo que iba a pasar, y es que si tú en un psiquiátrico, cuando te ingresan, dices a los 2 días que estás bien, lo que se va a establecer es que estás peor, porque dice, mira, dice que está mejor, con lo cual te van a decir otra semana más. Seguramente tu reacción sea de enfadarte, porque si te encuentras mejor dices, pero ¿por qué me dejes una semana más si yo estoy mejor? Entonces, seguramente te identifiquen con una agitación, ¿no? Estás agitado y acabes medicado, ¿no? Si tú dices que estás peor a los 2 días, también te vas a quedar otra semana porque reconoces que estás peor. Con lo cual, lo que se sabe es cuándo entras a un psiquiátrico, pero no cuándo sales, ¿no? Esto fue curioso porque Rosenan les dio esas instrucciones, a los 14 días salieron, todos dados de alta, con un diagnóstico de esquizofrenia en remisión, menos uno que seguía con el diagnóstico de esquizofrenia, ninguno lo tenía, obviamente, y Rosenan lo publicó en una de las mejores revistas científicas del mundo, en Science. La Asociación de Psiquiatría Americana reaccionó muy mal, porque dijo que se sentían engañados, que ellos utilizaban el manual diagnóstico y estadístico, los trastornos mentales, el DSM, que estaban no muy entrenados, y lo que hicieron fue retar a Rosenan. Le dijeron, mira, no hay ningún problema, vamos a entrenar a todos nuestros terapeutas mucho, muy bien, y dentro de unos meses te retamos a que vuelvas a mandar a estos pseudopacientes, porque los vamos a identificar. Y Rosenan aceptó el reto, porque estaba seguro que no lo iban a conseguir.
Total, al cabo de unos meses salieron de la Asociación de Psiquiatría Americana diciendo que habían identificado a más de 180 pseudopacientes enviados por Rosenhan, que varios de ellos por 4 terapeutas, otros por 3 terapeutas. Había un consenso entre los terapeutas, ¿no? Y que demostraba que el manual diagnóstico y estadístico funcionaba. Y Rosenhan salió diciendo que le parecía estupendo, pero que es que él no había enviado a nadie. Con lo cual, había 180 y tantas personas que habían buscado ayuda psiquiátrica, psicológica, y no les habían dado porque pensaban que eran pseudopacientes, ¿no? Con lo cual, el método no funciona. Se sabe ahora, se sabía en los años 70, se sabe ahora principalmente porque los responsables de la DSM, principalmente de la DSM-4, la cuarta edición, lo ha denunciado. Una vez que se ha jubilado, es cierto que ha esperado la jubilación, pero ha dicho que básicamente todo es mentira, que no hay ningún área de la medicina con más de 500 diagnósticos como en psiquiatría y que cada 4 años se cambian los diagnósticos, desaparecen unos, entran otros, ¿no? Como si las enfermedades cambiasen así, ¿no? Ahora ya se empieza a trabajar de otra forma. Luego, hay un problema a la hora de trabajar, en este caso, sin la inteligencia artificial, con los métodos tradicionales, pero hay otro más. Estos son datos de distintos colegios oficiales, de personas que reportan cuando entra a una terapia, el 40% reconoce que no experimentan ninguna mejoría, un 10% reconoce que está peor que cuando empezó la terapia, un 35% dice que mejora, pero de ese 35%, mantenido en el tiempo, estamos en torno a un 5%, y el 45% abandona. Esos abandonos se van dando también como no mejorías. Los porcentajes están intercalados, ¿no? En este caso. Con lo cual, tenemos un problema también a la hora de tratar a los pacientes que acuden a consulta. Esto principalmente es porque se carece de base científica. Se trabaja con pseudoterapias como el MDR, como el brain spotting, como la integración interhemisférica, incluso todavía se sigue trabajando en psicoanálisis que no tiene ninguna validez científica, no tiene ni fiabilidad ni validez, ¿no? Con lo cual la gente empieza una terapia, pero acaba peor que cuando empezaba esa terapia, ¿no? Bien, ¿qué ocurre en el trabajo? En el trabajo tenemos que asociar los riesgos o la salud mental a los riesgos psicosociales, ¿no? ¿Qué son estos riesgos psicosociales o factores psicosociales? Son factores de riesgo para la salud que se van a originar como consecuencia de la organización del propio trabajo. Es decir, cómo está estructurada la empresa, cómo funciona, qué dinámicas tiene, pues puede provocar patologías como la ansiedad, la depresión, el estrés, patrones de violencia, etc. Si se mantiene en el tiempo, es muy probable que aparezcan enfermedades, tanto de naturaleza física como principalmente psicológica. Hasta ahora no se atendía mucho a los problemas de salud mental, hasta que tanto las empresas como las mutuas han empezado a comprobar que se está incrementando el porcentaje de bajas debidas a salud mental, que son bajas muy largas, que son bajas que se repiten a lo largo del tiempo, se incorporan y se vuelven a dar, y por tanto es difícil sostenerlas, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, ¿no? ¿Es importante evaluar estos riesgos psicosociales? No solo es importante, es que es obligatorio. Y en este caso se desconoce muchísimo la ley, pero es obligatorio con independencia del número de trabajadores y el área en el que desarrolles tu actividad, el sector donde desarrolles esta actividad, ¿no? Empresarial. Y es obligatorio siempre que haya un cambio en la estructura de la empresa o se incorpore nuevo personal. Es decir, en empresas grandes prácticamente todos los años es obligatoria esa evaluación. Pero no solo es importante evaluarlo y obligatorio, sino que tienes que intervenir, tienes que realizar medidas preventivas, ¿no? La inspección de trabajo está extraordinariamente activa, últimamente cada vez más activa, tanto a nivel público, en empresas públicas como privadas, porque también es de obligado cumplimiento para, para todo lo que esté relacionado con la gestión pública. Y además la Unión Europea se ha activado a este respecto. Y se ha activado por lo que os decía anteriormente. Está aumentando el número de casos de problemas de salud mental en la Unión Europea. Somos conscientes que no podemos atender esa demanda, con lo cual se empieza a hablar de prevención. Prevención y predicción, ¿no? Hay una comunicación de la Comisión Europea del 7 de junio del 2023 donde establece la necesidad de trabajar en salud mental. Insta a los países, les obliga a los países a desarrollar políticas activas que den solución a lo que hablan de la nueva pandemia. Estamos hablando que aproximadamente entre el 27 y el 30% de los trabajadores han reportado en alguna ocasión problemas de salud mental asociados
al desarrollo de su propia actividad laboral, asociados al trabajo, ¿no? Al lugar de trabajo. De hecho, la Unión Europea desarrolla un apartado específico para el análisis y la intervención en riesgos psicosociales y la relación con la salud mental. Es decir, la relación directa entre riesgos psicosociales y salud mental está establecida desde hace más de 60 años. Hay más de 400 artículos de investigación al respecto. Y lo que hablamos y lo que se propone ahora es, vamos a empezar a trabajar no solo en riesgos psicosociales, sino también en salud mental, ¿vale? Y hace responsable a los empresarios del cuidado de la salud mental de sus trabajadores y trabajadoras. ¿Hay soluciones desde la inteligencia artificial? Sí, hay distintas soluciones. Pero como os decía, la Unión Europea regula y regula, en nuestra opinión, de manera muy positiva. La ley de inteligencia artificial que se está discutiendo en la Comisión y en el Parlamento va en esta dirección. Es decir, ha establecido una serie de niveles en los que habla de un alto riesgo, un mínimo riesgo, riesgo limitado y un riesgo inaceptable, en el que, por ejemplo, no se puede identificar a ninguna persona con inteligencia artificial, no se pueden tomar decisiones que las tome una inteligencia artificial, sí las puedes tomar basadas en análisis que haga una inteligencia artificial, pero en última instancia tiene que hacerlo un ser humano. No se puede, por ejemplo, a la hora de contratar personal, basarse solo en análisis de inteligencia artificial, con lo cual hay que cumplir una serie de requisitos que te permitan poder trabajar en salud mental dentro de la sociedad civil y, en este caso, dentro de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos intentado hacer nosotros? Nosotros hemos intentado bajar todo o desarrollar actuaciones que estén dentro de este riesgo mínimo. ¿Para qué? Pues para poder incorporar la inteligencia artificial y dar solución a un problema que cada vez es más importante, ¿no? Nosotros trabajamos o desde este laboratorio, del Laboratorio de Investigaciones Biológicas profesor Giacomo Rizzolatti, donde desarrollamos estos modelos de intervención que permiten poder realizar actuaciones dentro, en este caso, de la Unión Europea. Por eso estamos dentro de un programa de aceleración, estuvimos dentro de un programa de aceleración científico-tecnológico europeo que se desarrolló aquí en ciudad. Se realizaban los cuestionarios, por ejemplo, de riesgos psicosociales, se realizaban en papel. El problema del papel es, primero, que se puede marcar, que tú cuando te lo dan puedes saber quién te lo ha dado y qué ha contestado. Y segundo, que no se puede establecer o garantizar la trazabilidad de los datos. Cuando sale ese papel, para que esos datos se carguen en una base de datos, ¿cómo se cargan esos datos, ¿no? O incluso si tienen acceso a una web, esa web puede entrar cualquier persona con el mismo acceso, con lo cual no se garantiza la evaluación de los riesgos psicosociales de manera correcta, ¿no? Nosotros, ¿cómo hemos querido resolverlo? Haciendo una multiplataforma que te permita acceder a distintos dispositivos con una clave personal. Tiene el mismo nivel de seguridad que la banca online, para que os hagáis una idea, ¿no? Con el único propósito de garantizar esa privacidad. O sea, la ley es muy clara al respecto. Tienes que cumplir todos los apartados, porque si no te pueden anular esta evaluación, ¿no? Luego, además, es que hay que entrevistar, hay que hacer entrevistas. Y el problema es que las entrevistas que se realizan para evaluar la salud mental o los riesgos psicosociales son entrevistas que hace un psicólogo, una psicóloga en el centro de trabajo para la producción. Y además, imaginad que tenéis una empresa de 1.000 trabajadores. Pues hacer 200 entrevistas está en torno a unos 60, 90 euros por entrevista, y las empresas tienden a hacer el menor número de entrevistas. ¿Cómo se puede resolver con inteligencia artificial? Desarrollando, como hemos hecho, por ejemplo, un metahumano hiperrealista que te permite entrevistar a toda la plantilla. Y no solo entrevistar a toda la plantilla, sino sacar todos los patrones que hay en esas respuestas. Imaginad que te responden de 1.000 personas 500, pues tener 500 entrevistas y analizar los patrones en 500 entrevistas de una información extraordinaria. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Se puede trabajar en inteligencia artificial y salud mental sin necesidad de evaluar a nadie, porque evaluar psicológicamente a un trabajador o una trabajadora es muy invasivo. Y además, desde el punto de vista ético, es un poco cuestionable que tú puedas pasar test para evaluar la ansiedad y que sepas que tus trabajadores o trabajadoras tienen ansiedad, ¿no? En este caso, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es solventarlo sin evaluar a nadie. Somos capaces de predecir la aparición de problemas de salud mental
una fiabilidad muy alta, del 88% mínima, sin tener que pasar un test psicológico. Con lo cual sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y se cumple en un 88% de las veces, ¿no? Con lo cual es extraordinariamente alto, ¿no? Y luego también creemos que es importante llevar la salud mental al público en general, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud mental, ahora todo es salud mental y no todo es salud mental, o nada es salud mental y tampoco es el caso. La idea es que la gente que no esté formada en salud mental sea capaz de entender qué es un trastorno mental, cómo se identifican los síntomas, primeros auxilios psicológicos, cómo intervenir, qué recursos hay en las comunidades para poder derivar y cómo cuidar incluso a las personas que cuidan a otras personas que tienen problemas de salud mental, ¿no? Y por eso también tenemos programas de formación dirigidos a las empresas para que actúen como enlace entre la empresa y los trabajadores que se incorporan de una baja. Y todo lo hacemos con inteligencia artificial. La idea es, quiero que os quedéis con la idea de que la inteligencia artificial responsable, haciendo un buen uso de esta inteligencia artificial, se puede trabajar en riesgos psicosociales y en salud mental en las empresas sin necesidad de poner en peligro tanto la privacidad de los trabajadores y trabajadoras como sin necesidad de realizar evaluaciones psicológicas que son muy, muy intrusivas, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar. En este código QR tenéis el contacto donde podéis recibir todos los datos, todos mis datos, y aparecen también los vídeos que tenemos de presentación. Y cualquier pregunta que tengáis, pues encantado de responder. A través del chat, alguien quiere preguntar. Sí. Mira, lo tengo aquí. Ah. Sí, sí, lo tengo aquí. ¿Lo he puesto, no? Sí. ¿Quieres que lo ponga? No, si hay alguna pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Francisco Javier Tarín. Una, bueno, yo tengo muchas preguntas. Eh, Me ha llamado la atención que has dicho que el MDR se considera pseudociencia, cuando hoy en día te lo están vendiendo por todos los sitios, te están pidiendo ser psicólogo, médico, un coach no puede hacer terapia MDR. ¿Puedes contarnos algo? Sí, es una pseudoterapia, no tiene. Perdón, cuando además es la terapia que más vende Marian Rojas Estapé. Bueno, sí, Marian Rojas seguramente, Marian Rojas ni es ni su tío ni su padre, seguramente, a la hora de realizar psiquiatría, ¿no? Eh, sí, es una pseudoterapia, no tiene ninguna base científica. De hecho, los artículos en los que se han basado, desde el punto de vista metodológico, son erróneos, no tienen ninguna validez, ¿no? Básicamente, para los que no conozcáis ese tipo de terapia, lo que establecen es que a través de una serie de movimientos oculares provocados por el terapeuta, pues se pueden activar una serie de engramas, de traumas que están. No, el cerebro no funciona así, no tiene ninguna validez. Otra cosa es que la ciencia funciona por modas. En este caso, se le ha querido dar un aire científico a algo que no lo tiene. Realmente no sana a nadie, tiene un componente de vinculación con el terapeuta importante, que confía en el terapeuta, y ya eso, desde el punto de vista de la terapia, tened en cuenta que el 90% de las consultas que se tratan, de las consultas me refiero que no sean trastorno mental severo, son reacciones vivenciales normales, que llamaba Snyder o Jasper, ¿no? Otros clásicos de la psiquiatría, es decir, cosas de la vida diaria que nos pueden importunar más o menos y que en función de si se mantienen en el tiempo y con una cierta intensidad, pues nos pueden afectar en mayor o menor medida. Y eso muchas veces, teniendo una vinculación con el terapeuta, se soluciona. Son reacciones de la vida normal, con lo cual son terapias que no tienen ninguna validez, no tienen una carga científica detrás que la sostengan, ¿no? Con independencia de que
si miras, yo trabajé para el Ministerio, para la Comisión de Pseudoterapias, tenía que identificarlas, el área de psiquiatría, y la incluí, el MDR. Si tú miras en los centros, por ejemplo en Madrid, te diría que el 90% hacen MDR. Pero también es lógico, porque en MDR en un mes estás formado y eres un terapeuta experto en cerebro y MDR en 6 sesiones, ¿no? Pagas 2.000 o 3.000 euros de curso y en un mes tienes el título. Y el que entra a la consulta y ve MDR, pues tampoco sabe muy bien qué es lo que está haciendo, ¿no? Ahora, en comparación, por ejemplo, con los terapeutas de la sistémica, que son terapias con una carga científica importante y que prácticamente están 3, 4 años de formación, pues claro, las generaciones que salen ahora lo que quieren es formarse en terapias que no tienen ninguna validez. Vale. Tengo más preguntas. Una además veo que es parecida a la Sí, del chat. Es si se puede entrenar a la IA a través para aplicar FSICO, ISTAS, cualquier otra metodología. Y veo que además preguntan qué opinas sobre el sí, el FSICO. F-Cycle 4.1 del instituto. Bueno, primero gracias, José, por la pregunta. Es interesante porque ah, ha sido muy criticado. Este método ha sido muy criticado, recoge una serie de dimensiones que yo creo que están presentes digamos, en las dinámicas habituales en todas las empresas y que están relacionados con problemas de salud mental, pero es verdad que puede quedar un poco incompleto. Es verdad que puede quedar un poco incompleto. Pero tampoco tiene nada que desmerecer, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con el Mentally Pro, uno nuevo que ha salido, al final son modas. Yo insisto, son test que recogen información. No es tanto qué información recogen, sino qué haces con esa información que tienes, cómo la puedes trabajar para sacar el máximo provecho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con FSICO e IA, el Mentally Pro e IA y también el ISTAS 21. A mí personalmente me gusta más el ISTAS 21 porque es el más completo desde el punto de vista de la investigación, tiene una larga tradición en investigación, lo puedes comparar con muchísimos resultados en toda Europa, en todo el mundo en realidad, y además la Unión Europea va hacia esa unificación de criterios, ¿no? No tiene sentido que cada país saque su test, porque al final nos pasa con multinacionales, ¿no? Con las que trabajamos, que al final te piden el lista 21 porque luego quieren comparar con otros centros que tienen en otras partes del mundo, ¿no? El FSICO 4.1, que es una actualización, no está, en mi opinión, nada mal. A nosotros lo que nos interesa es poder extraer la mayor cantidad de información de ese FSICO, ese ISTAS o ese Mentally Pro. Vale. Tengo Sí, sí. más preguntas. Eh, ¿Todo esto cómo se hace? Es claro, al final estamos en una escuela un colegio de ingenieros. Mm, Yo esta ponencia se la voy a pasar a mis alumnos y el otro día me decían, ¿cómo entrenamos a una inteligencia artificial para hacer temas de seguridad? Yo no sé si nos puedes contar algo de todo esto. O sea, si tú me metes a mí todos los libros que ha escrito Freud y todas sus teorías y me puede tratar como Freud, ¿nos puedes contar algo del cómo? Hay varias formas de trabajar con la inteligencia artificial. Eso que dices es muy interesante. Nosotros estamos en esa línea de trabajo, por ejemplo, precisamente así, metiendo toda la información de Freud, de Rogers o de Ellis, ¿no? De 3 escuelas de psiquiatría y psicología importantes, en una inteligencia artificial para desarrollar una inteligencia artificial general. Es decir, que cuando te trate como si fuera Rogers, como si fuera Freud o como si fuera Ellis, ¿no? Y que vaya aprendiendo directamente con la experiencia, ¿no? Tú puedes coger una base de datos importante y trabajar a partir de esa base de datos, haciendo machine learning, estableciendo algoritmos que, en base a lo que ha ido aprendiendo, sea capaz de realizar predicciones de lo que va a ocurrir, o puedes trabajar con inteligencias artificiales generativas, que es un paso más allá. Es decir, no necesita una base de datos, trabajar activamente con una base de datos, sino que es capaz de generar nuevo conocimiento basado en probabilidades. Al final, por ejemplo, ChatGPT trabaja con probabilidades. ¿Cuál es la siguiente palabra que un humano diría con mayor probabilidad? Esta. Y la siguiente, esta. Entonces va construyendo una frase, ¿no? Esa frase generalmente tiene sentido. Sin embargo, en algunas ocasiones no, por eso aparecen las alucinaciones. Que te está diciendo algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no ha incluido el contexto, no ha incluido otros aspectos que nosotros, a la hora de mantener una conversación, podemos hacer, ¿no? Eso lo resolverá la inteligencia general. Está pasando, por ejemplo, en la arquitectura. En la arquitectura está pasando que
ya las inteligencias artificiales son capaces de realizar los planos, los cálculos, materiales que hay que incluir, y lo hace con una precisión mayor que la que pueda tener un arquitecto, ¿no? Con lo cual, evidentemente, va aprendiendo, y cuanto más aprenda, más va a generar, y al final terminará generando nuevas propuestas, no directamente repetir las que ya hay. Esto pasa también en medicina, ya los diagnósticos son mucho más precisos por una IA que por un médico. Es muchísimo más preciso, llegará a una precisión mucho mayor según vaya aprendiendo, según se mejoren los algoritmos sean más precisos, ¿no? Ricardo nos pregunta, ¿existe alguna voluntad de aplicar la IA en los colegios para identificar posibles conductas problemáticas en la adolescencia? Sí, bueno, a veces parece que venimos a hablar de lo nuestro, ¿no? Pero no es así. Por ejemplo, esto es más sensible. Insisto en lo mismo, tiene que haber ciencia detrás. El problema cuando no hay ciencia detrás, y esto pasa mucho, es que tú puedes llevar, y está pasando con niños hiperactivos, que en realidad no son hiperactivos. La hiperactividad es un fenómeno, en mi opinión, bastante extraño y poco frecuente, mucho menos de lo que vemos en consulta. Y te encuentras que son niños a lo mejor con altas capacidades, pero no se hacen evaluaciones correctas, con lo cual al final pues se medica al niño con metanfetaminas y ya está, ¿no? Al final tienes niños, el otro día me llegaba a consulta uno con 2 antipsicóticos, ¿no? Para que estuviera tranquilo, un niño de 11 años, ¿no? Y era un niño de altas capacidades, en realidad, lo que tenía era curiosidad y ganas de aprender, y en clase se aburría, ¿no? Pero tenía 2 antipsicóticos, 11 años, ¿no? Es una auténtica locura, ¿no? En los colegios nos pasa lo mismo. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Desarrollar una inteligencia artificial también que te permite evaluarte a través de tu teléfono móvil. Tú le hablas, la inteligencia artificial te contesta como si fuera un terapeuta, exactamente igual, no hay diferencia, ¿eh? Yo ahora pondré un ejemplo, ¿no? de por qué no hay diferencia, de una prueba empírica directa, ¿no? Pero tú le cuentas, él te pregunta qué te ocurre, pues no duermo, estoy preocupado, te va a decir, ¿por qué estás preocupado? No, es que en el trabajo, pues a lo mejor hay un ERE y no sé si puedo estar dentro. Entonces te va a contextualizar, bueno, eso es normal, que no duermas, si estás preocupado, tienes que tranquilizarte, no pasa nada, a lo mejor tienes que pasar una época en la que no duermes y eso no pasa absolutamente nada, pero por si acaso vamos a evaluarnos, ¿no? Y te pasa un test estandarizado, un test validado científicamente. Te hace las preguntas, tú le contestas, es toda una interacción hablando, y cuando terminas te da un diagnóstico y te manda un informe firmado, certificado por un psicólogo sanitario a tu correo electrónico, que tiene validez. Funciona tan bien, y lo hicimos precisamente para los niños, y hemos metido también riesgo de suicidio, que pongo este ejemplo, ¿no? Que mi mujer es psicóloga en una entidad pública, en un ayuntamiento, y cuando se lo enseñé sin que viera el metomano, porque es un metomano también hiperrealista, ella pensaba que estaba hablando con un terapeuta. Cuando le dije que era una inteligencia artificial, pues me tocó dormir una semana en el salón, porque dijo, nos quitas el trabajo seguro, ¿no? Y no era quitar el trabajo, es que muy poca gente en este país, y es la realidad, la mediana del salario en este país está en torno a unos 27.000 euros. La gente que gana más de 40.000 está en el 5% más rico del país. Si ganas más de 60.000 estás en el 2% más rico del país. Y si ganas más de 120.000 estás en el 1% más rico del país. Esa es la realidad, son datos objetivos, ¿no? La gente que gana 27.000 euros no puede pagar una consulta de 60 euros. 60 euros semanales. No puede pagarlo, a lo mejor de manera puntual, haciendo un esfuerzo, pero la realidad es que no puede mantenerlo en el tiempo si la terapia es larga, ¿no? Y una forma de que se rompa un país realmente es cuando tienes diferencias en temas de sanidad. Y está más que demostrado, ¿no? Por muchos estudios, en cuanto hay muchos niveles de atención sanitaria, pues tienes problemas para eso. Luego sí, hay aplicaciones que funcionan en esa área. Un ayuntamiento realizar todo el tema de prevención ahora mismo para todos los trabajadores que directamente no saben qué están hablando, lo analiza y entonces no necesita que tengan conocimiento la persona, porque muchas veces hablar a una persona, pues la gente no muestra lo que tiene que mostrar. Sin embargo, al hacerlo, pues me imagino que se pueden hacer las 700 o 1000 de una vez, cada uno en su casa con su portátil, y le crea, y a lo mejor hablándole a una máquina o así, es muchísimo más sincero y es más fácil de sacar esa diagnosis más exacta, ¿no? Sí, ¿tu nombre es, No, perdona? José Antonio Sánchez, José soy Antonio. compañero de... Pues fíjate, esto que nos has dicho ha sido la base
para hacer esto? Por dos cosas. Primero, porque eliminas el sesgo del entrevistador. Es que tú no, cuando vas a una persona, yo los compañeros, que no, compañeros, llevo emergencias y seguridad en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, licencias, y sé que estos problemas, pues muchas veces la gente que va a hablar con en este caso, o se les manda el tema de prevención, no quieren hacerse los análisis, no quieren hablar con nadie, no, y se echan hacia atrás. No, yo de esto no quiero saber nada, y no quiero saber. Entonces, claro, si es algo así, yo creo, oye, que tienes que hacer una. Seguramente que se lo toman como un juego y realmente es más fácil de que tengas un diagnóstico real a lo que ocurre que no. Pues fíjate, el sesgo del entrevistador es fundamental. Si a ti te preguntan, por ejemplo, oye, ¿cuál es la motivación o el motivo que te genera más estrés en tu trabajo? Imagínate que trabajas con Javier, ¿no? Y dices, pues un compañero Javier, ¿no? El sesgo del entrevistador es que si ese día quieres saber, te preguntaría, oye, ¿y exactamente qué hace Javier y qué tal? Y eso en un informe no sirve de nada. Claro, Y al final es unos datos que se van fuera de la normalidad. efectivamente. Este metomano no juzga, no entra a eso. Lo que te va es preguntando, haciendo preguntas, recoge toda esa información y al final lo que hace es exprime la información sacando todos los patrones. Nosotros sí hemos demostrado que si te entrevista un terapeuta, se pierde casi entre el 40 y el 50% de la información. Y esa información luego que no te sirve nada. Ahora, y lo que tú estás diciendo, la gente interactúa más con el metomano. De hecho, no son riesgos psicosociales en el trabajo. A la hora de tener una evaluación psicológica, los adolescentes y la gente mayor prefiere hablar con una inteligencia artificial porque no juzga. Y directamente tú le cuentas las cosas, termina dándote un patrón y te termina diciendo qué es lo que te ocurre, ¿no? Por ejemplo, nosotros con la aplicación que tenemos de Brain, ¿no? Para poder evaluarte. Si tú tienes sospecha de demencia, se te empiezan a olvidar las cosas y tú estás un poco ¿no? Mosqueado, que dices, bueno, algo me está pasando, ¿no? Pero no sé exactamente qué es. Si tú lo dices en tu familia, vas a generar una alarma, seguramente. Por eso la gente no lo dice. ¿Por qué? Porque se me olvidan las cosas, entonces, bueno, tienes que ir ya al neurólogo, tal, se genera una alarma en toda la familia y al final es un problema, se genera un problema, cuando a lo mejor puede ser estrés, ¿no? Con una inteligencia artificial, con tu móvil, te puedes evaluar cuando todos están durmiendo desde tu casa. Te hace un test de demencia y te dice, no tienes demencia, o si tienes deterioro cognitivo. Es un estrés, efectivamente, sí. Te dice, esto es estrés, no te preocupes. Y ya está. Con lo cual, la gente le das acceso. Tened en cuenta que una evaluación psicológica, por ejemplo, en una empresa una entrevista de riesgos psicosociales está en torno a 60-90 euros. Eso es lo que estamos hablando. Tremendamente caro. Sí, no. Con lo cual, las empresas van a lo mínimo. Y una evaluación psicológica clínica con un informe está en torno a 500 euros. Claro, nosotros una evaluación psicológica clínica la vendemos por 20 euros con un certificado. Que, por ejemplo, analizar a la policía, analizar a la policía, porque al final les tienes que hacer un análisis Sí, y de comprobar. hecho, tenemos reunión. Efectivamente, es que yo estoy viendo, yo para mis compañeros, pues que es una cosa mucho más rápida, más acorde a lo que realmente, porque muchas veces eso, joder, me viene esta tía, me viene no sé qué. Yo lo veo que Son es. dos cosas, fíjate, primero, has hablado de la policía y nos llama la atención porque tenemos una reunión en breve con la policía, con un sindicato que representa el mayoritario de la policía local, ¿no? Que se ha interesado porque tú cuando hablas de riesgos psicosociales, los riesgos psicosociales son transversales, da igual donde trabajes, Ese es el tema. da igual. Ahora, a nosotros, por ejemplo, en el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿qué nos interesa? Que creemos que es importante, su asociación directa con salud mental. Pero a un policía, si le pasas un test a un policía y a cualquiera, si hemos estado con el ejército, estuvimos con el ejército, con fuerza de intervención, y era interesante porque pasan test psicológicos, pero se terminan aprendiendo los test psicológicos. Entonces, si no quieren hacer una misión, pueden poner que tienen mucha ansiedad. Y si tú vas en un grupo con otros 9 a una misión de fuerzas especiales, donde tiene que haber una coordinación perfecta entre todos, no quieres llevarte a un tipo que dice que tiene muchísima ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que se queda. Y esto al final es lógico, es humano, ¿eh? Claro, pasa también en la policía. Si tú pasas un test, ¿quién va a querer decir que tiene mucha ansiedad o que se siente deprimido? Nadie. Ahora, los índices de suicidio son altos. Claro, Son altos. de hecho para prepararse las oposiciones, que tienen que pasar los test, ellos realmente están buscando test para Claro, poder, claro, lógico. en un momento dado, engañar a la persona. Claro, es lógico. Es que Pero en este caso, y por eso entra la inteligencia artificial. Y por eso tienes que realizar, y era lo que os decía antes, desarrollar inteligencias artificiales responsables, ¿no? En línea de lo que dice la Unión Europea. Nosotros, por ejemplo, pues no te vamos a evaluar.
vamos a predecir, pero no te vamos a decir que tú vas a tener ansiedad. No se trata de eso. Se trata de decir, por ejemplo, mira, en esta comisaría, pues hay un 30% de personas que van a desarrollar una ansiedad severa o una depresión. Falta de personal, exceso de... Claro, luego lo asocias a los riesgos psicosociales, pero se trata de anticiparnos. anticiparlo. La idea es siempre anticiparnos. Es como, yo siempre pongo un ejemplo que la gente lo entiende rápido, que es el colesterol. Tú cuando te haces una analítica, te dicen el colesterol y si te da alto, no conozco a nadie, seguramente alguno habrá, ¿no? Que diga, bueno, yo voy a esperar a que se me pare el corazón para empezar a cuidar el colesterol, ¿no? Todo el mundo empieza a curar. Es un indicador que sabemos que si el colesterol es alto, la probabilidad de que tengas un accidente cardiovascular es muy, muy elevada, ¿no? Lo que hacemos es prevenir. Esto es igual. Somos capaces de prevenir, es decir, oye, hay un riesgo alto de ansiedad, de depresión, de un estrés, burnout alto. Hay que prevenir. O sea, no describimos cómo está la situación en el momento. Eso no sirve de nada. Tú cuando ya tienes ansiedad y depresiones instaladas dentro de la empresa, sacar eso, quien quiera vender que se puede sacar fácilmente es mentira Y directamente. realmente está ya totalmente homologado para realizar a cuerpos de seguridad y todo sin ningún Sí. No. Las inteligencias artificiales que nosotros trabajamos cumplen con todos los requisitos, sí, tanto clínicos, sí, como de hecho, por eso estamos en proyectos de aceleración europeos. Claro, claro. Sí. Luego hay dice, me surge la duda en la que en España gran parte del tejido industrial son pymes y cualquier metodología precisa de un mínimo de encuestas, sí. ¿Cómo podríamos aplicar los estudios de riesgos psicosociales en una empresa pequeña? Costes mínimo, número de encuestas para este tipo de empresas. ¿Qué opinas al respecto? Pues, otra vez, es muy interesante porque es cierto. El T es solo el F-Psycho y lo relaciono con la pregunta anterior. El F-Psycho de manera única, en listas, Elemental y Pro, me da igual. En mi opinión técnica, como experto, sirve de poco. Podemos extraer muchos datos de ahí. No se trata de lo que tienes, eso se dice mucho en genética, no se trata de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes, ¿no? Pues esto es igual. No se trata de lo que tienes, de esos datos, sino qué haces con esos datos, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que queríamos? Incluir las entrevistas. ¿Por qué? Porque en una entrevista, si tú te sientes cómodo, vas a hablar mucho. Y no se te va a identificar, se garantiza el anonimato, pero vas a contar muchas cosas que te preocupan, vas a dar ideas de mejora, vas a hacer. Si tú en una empresa de 10.000 entrevistas a 100, vamos a poner a 100, que si ya estás a 90 euros, ya son 9.000 euros de entrevista, extremadamente caro, en nuestra opinión, a mí me parece extremadamente caro. 100 no es representativo de 10.000. Desde el punto de vista estadístico no es representativo. Vas a llegar a conclusiones erróneas. Con lo cual, sí, puedes cumplir la ley, pero tienes un problema. Y claro, ese problema no lo habíamos visto hasta ahora, hasta que vemos que el número de bajas se incrementa. ¿Imagináis que el número de bajas por accidente físico se incrementase un 47%? Pues es cuando diríamos, oye, que hay que ponerse el casco, ¿no? Imagínate una obra, porque la gente oye, hay que ponerse y lo haríamos, ¿no? De nada serviría decir, no, bueno, hemos preguntado, dicen que sí se lo ponen, pero nos da un poco igual, ¿no? Obligaríamos. Pues ahora está pasando con salud mental, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a toda esa gente sin que a la empresa le supusiese un coste significativo, muy significativo? Con inteligencia artificial. Entonces, en este caso dices, bueno, son pymes, nosotros hemos estado trabajando con pymes bueno, hablamos de pymes 50 trabajadores, trabajadoras, 200, 300, 700, y han hecho las entrevistas sin ningún problema. Claro, toda esa información que recogemos es una información muy valiosa, yo insisto. O sea, si tú tienes 3.000 trabajadores y te contestan 1.000 entrevistas añadidas a los riesgos psicosociales, a la salud mental, es una información extraordinaria, ¿no? Yo tengo creo que la última, depende de lo que me contestes. Eh, a mí me han contado, no lo he visto, que ya hay inteligencias artificiales que son capaces de detectar hasta 7 emociones. No sé si será verdad o mentira. ¿Qué hay de esto? ¿Esto la ley europea lo va a prohibir? ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues sí, se hace a través de análisis de micromovimientos que se puedan identificar si las emociones son genuinas o no. Es relativamente sencillo. Vosotros, cuando, no sé si os gusta el cine, a mí me encanta el cine, ¿no? Entonces, cuando vas al cine y ves a un actor, porque un actor bueno cobra 20 millones de euros por una película, porque te hace creer que está sintiendo una serie de emociones, ¿no? Si no, somos capaces de identificar, y os habrá pasado en muchas
situaciones sociales que estás con alguien y sonríe o tal, y a ti te da la sensación de esto es falso, esto no, algo está, esos gestos no son reales, ¿no? Es relativamente sencillo, relativamente. Sí hay a través de análisis facial. La Unión Europea lo pone como algo inaceptable o de alto riesgo, porque se están planteando en muchas empresas, por ejemplo, decir, bueno, podemos evaluar a los trabajadores mientras, por ejemplo, están atendiendo en un call center para decirle, no estás siendo todo lo empático que podría ser mediante el análisis de voz, por ejemplo. Si hay una teoría de esta psicología un poco naif, una psicología que se confunde con la psicología positiva y que te dice, bueno, si tú te quieres sentir bien, lo que tienes que hacer es pensar que estás bien y en ese momento, pues, por ejemplo, si tú siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? Si vas a una entrevista de trabajo después de 5 años sin trabajar y tienes una entrevista de trabajo y te metes en la M30 y no llegas, pues tienes que pensar que no pasa nada, que habrá otra oportunidad de la vida y te sentirás mejor, ¿no? No, lo sano en ese momento es estar mal, estar muy enfadado y seguramente discutir y tal, ¿no? Eso es lo que es mentalmente sano. No es muy mentalmente sano, ¿no? Yo no recomendaría decir, bueno, piensa que no pasa nada, sonríe y que la vida, porque es falso. Eso no tiene sentido. El cerebro tiene que también aprender a sufrir, ¿no? En este caso, pasa lo mismo. Si tienes un trabajador, imagínate que cobra el salario mínimo, trabaja 10 horas y tiene unas condiciones de trabajo muy malas, pues intentar identificar sus emociones a través de inteligencias artificiales para ir recomendándole, pues la Unión Europea lo prohíbe. Afortunadamente lo prohíbe. Está prohibido. La Unión Europea lo establece como de alto riesgo o inaceptable. De hecho, el reconocimiento facial, por ejemplo, para identificar individuos, salvo servicios de inteligencia que puedan utilizarlo, no se puede. Alto riesgo o inaceptable no quiere decir que, o sea, en el mundo en el que yo me muevo, eso es de alto riesgo o inaceptable, no está prohibido. No, cuando te digo inaceptable es que no se puede, Que no se puede. no se puede Vale. desarrollar ese tipo de inteligencias artificiales. Vamos a ver, tened en cuenta que ya vivimos con inteligencias artificiales todos los días. Lo que pasa es que muchas veces que nos analizan, no nos damos cuenta. No es como Amazon. Yo siempre, este ejemplo es para que entendáis que a Amazon le da igual que tú compres un libro en Amazon. No gana prácticamente nada con eso. Si veis la logística, es tremenda, ¿no? Para poder enviar un libro. Muchas veces uno lo piensa y dice, se pide un lápiz, no puede ser rentable esto, ¿no? Que a Amazon no le interesa eso. A Amazon le interesa que tú estés suscrito a Amazon Music, por ejemplo, ¿no? Que escuches determinada música, que se pueda analizar y que digan, bueno, es que hoy Javier ha escuchado música un poco que se puede catalogar como melancólica y se ha metido en Amazon a las 2 de la mañana y ha comprado en X segundos este producto. Y eso es lo que venden, esos datos. Al final es lo que se vende, ¿no? Eso es lo que interesa, tener esa analítica, poder integrar muchos datos y poder predecir, de manera que cuando tú estés escuchando esa música, te aparezcan anuncios, y eso habrá pasado, que estás escuchando o estás hablando de algo y de repente vas a un periódico y dices, "Joder", la gente suele decir, qué casualidad. Fíjate que estaba hablando de botas, ¿no? De trekking que quería tal, y me empiezan a aparecer anuncios, ¿no? Básicamente se ha analizado y se ha vendido. Se ha vendido la empresa que te vende luego los anuncios en cuestión de, sí, segundos, pero es que se hace así. Son inteligencias artificiales. La Unión Europea está regulando mucho eso porque, por ejemplo, hay un capítulo, no sé si os gusta, hay una serie, Black Mirror, que habla de uno de ellos de inteligencia artificial y se desarrolla en Estados Unidos y a la gente le van dando puntuación en una aplicación en función de cómo se comporta. Entonces va a la cafetería y pide un café, pero como no ha sido muy amable, pues no le dan las 4 estrellas, le dan 2 estrellas, ¿no? El de la cafetería. Y entonces ves que la persona está preocupada y tal. Y luego resulta que es que quiere comprarse una casa y tiene una clasificación en función de las estrellas que has tenido. Entonces te dicen, tú no puedes acceder a este barrio. Tú no puedes acceder a coger un transporte público para irte a otro sitio, a otro estado, ¿no? Eso es algo, digamos, distópico y tal, pero que se está haciendo en China. Hay una región en China que lo está probando y hace con reconocimiento facial. Entonces, al final te van dando puntuaciones según tú seas más o menos adepto, en este caso al régimen, claro. Entonces, si tú eres muy adepto, pues fantástico, te vamos a dar muchas estrellas y vas a poder moverte. Y lo hacen con reconocimiento facial. Por eso cuando siempre se dice, y lo hablo mucho con otra gente que trabaja en inteligencia artificial, dice, oh, es que China, digo, bueno, pero tú te irías a China y la gente te dice que no, nunca se iría a China. Claro, ¿por qué? Porque te identifican facialmente, porque pueden a partir de ahí manejar esos datos. En este caso, en Europa, afortunadamente, no se permite ni se va a permitir, ¿eh? Ni se va a permitir. De hecho, ya ha habido mucha polémica con transferir datos a Estados Unidos, de ciudadanos y ciudadanas europeos. No se permite.
Y de hecho hay empresas que trabajan en salud mental que identifican al trabajador hasta tal punto que le da puntuaciones en función de su motivación, etcétera, ¿no? Y claro, eso realmente ya es inaceptable. En Europa no se puede, no se puede. Y ahora que la ley está todavía en proceso de tramitación, va a ser, yo creo, bastante más restrictiva, ¿eh? De lo que ahí aparece, ¿no? Vale, y Ricardo dice, me surge la duda si después de utilizar la inteligencia artificial para prevenir, existen suficientes profesionales para abordar la salud mental que la IA saca a la luz. ¿Cuánto tiempo tardará en que la propia IA realizar terapia directamente sobre los pacientes y pueda determinar la mejor forma de abordar el problema mental? Bueno, pues gracias Ricardo, porque es muy interesante. No, no hay. Insistimos, es que no hay terapeutas. Y yo tampoco es que tenga muchos amigos, ¿no? No hago amigos en los congresos de psicología y psiquiatría, pero es que la gran mayoría son muy malos. Entonces, yo no recomendaría. De hecho, cuando me preguntan, oye, ¿a quién me puede recomendar para ir a una terapia? Me ponen un compromiso porque generalmente acaban peor, ¿no? La idea es, sí, desarrollar inteligencias artificiales. Y de hecho, nosotros estamos trabajando en una. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, tenga todo el conocimiento, lo que decías tú antes, Javier, de Freud, aprenda y aprenda como si fuera Freud. Y te pueda realizar, nuestra idea es llegar a final de este año, sería el objetivo, y es en el que estoy trabajando ahora de manera más activa, a realizarte hasta 3 sesiones de terapia. ¿Esto puede quitar trabajo a psicólogos y psiquiatras? Pues generalmente los que son malos, sí. Eso no lo vamos a negar, sí. A los que son buenos es fantástico, porque pueden contratar estos metahumanos para poder hacer un cribado. Es decir, que evalúen y traten a 1.000 personas, abrir sus consultas para 1.000 personas y que luego se reúnan con la inteligencia artificial y digan, oye, ¿qué habéis visto? Y digan, mira, de los 1.000, 980 solucionados, reacciones vivenciales, el día a día de la vida. Pero hay 20 que no, que tienes que ver y que te los deriven, ¿no? Con lo cual, la idea, esto intentaremos que esté a finales de este año, sino a lo largo del año que viene, y muchísimas empresas están trabajando en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Raúl, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Las preguntas también han sido de nivel y muy interesante. Y nada, damos por cerrada esta jornada y el mes que viene volveremos con otra jornada relacionada con la prevención de los riesgos laborales. Gracias a los que habéis estado ahí escuchándonos. Esta sesión se graba y se queda permanente para que todos los colegiados puedan hacer uso de ella. Muy bien, pues muchas gracias.